Excelente. Pues demos inicio. Hablar de introducción es empezar con conceptos bien generales, ¿ok? Hablar de introducción es querer ir entendiendo poco a poco de qué trata esto. Y como esta es una materia que se suele ver en primer semestre de medicina, no solo vamos a abarcar una introducción a la embriología, que es hacia lo que vamos en esta materia, sino una introducción a el cuerpo humano, a la composición, una introducción a la biología humana por completa. De manera que partamos de la siguiente idea. El ser humano contiene aproximadamente 30 billones de células. Cuando nos referimos al ser humano, y siempre que te hablen el humano aquí, el humano esto, el humano aquello, se hace referencia a el humano clásico, el humano estándar. ¿Quién es el humano estándar de referencia para los libros? Un hombre de 70 kilogramos en masa corporal normal, no con extrema delgadez ni con obesidad. Ese es el humano estándar de los libros, por si te lo preguntabas. Hombre de 70 kilos. El ser humano contiene entonces 30 billones de células, y estos 30 billones de células no sería lógico querer estudiar cada una de ellas por separado, no acabas jamás. Por eso se estudian por grupos, ¿ok? El estudio de la medicina consiste en que vienes y separas estos billones de células en grupos característicos y dices, todas estas células son de tal tipo. Y así te ahorras muchísimo tiempo para ver cómo son. Para que te aprendas las características de un tipo celular y sabes que así todas las células que son de este tipo en el cuerpo tienen la misma forma, características, funciones, etc. Estos son aproximadamente 200 tipos celulares. Bueno, son 200 tipos celulares. Y es la clasificación que hizo la materia de histología para ellos. Los histólogos fueron los que clasificaron estos 200 tipos celulares. No quiero que te confundas con algo que veremos más adelante. No es lo mismo los 200 tipos celulares que los tipos de tejido. Sí, es cierto que las células formarán tejidos, pero en un momento vamos a ver cómo está la clasificación. Muy bien. ¿Suena más lógico? ¿Sí o no? ¿Suena más alcanzable el objetivo de entender cómo funcionan 200 tipos de células en vez de 30 billones de células? Ya es una cantidad que, aunque cueste esfuerzo, lo puedes lograr, ¿cierto? De estos 200 tipos celulares, la distribución y proporción no es del todo idéntica. Por ejemplo, en cuanto a número, la mayor cantidad son eritrocitos, las células de tu sangre. Eritrocitos, esas celulitas que transportan oxígeno en tu torrente sanguíneo. Pero son chiquititas y son la mayor cantidad. No así abarcan el mayor porcentaje de tu cuerpo. El mayor porcentaje de tu cuerpo, la gran cantidad de masa que contiene tu cuerpo, el 75% de hecho de la masa celular, depende de adipocitos y miocitos. ¿A qué me refiero? Adipocitos son las células del tejido adiposo, las células de la grasita. ¿Sí? La grasa son células. Son células encargadas de acumular lípidos en su interior. Y los miocitos, el músculo, también son células. Pero son células más grandes. Estas porque están rellenas de fibras musculares contráctiles. Y estas porque están rellenas de grasita. ¿Ok? Y esto es nada más como para que veas, no todas las células miden el mismo tamaño. No todas las células tienen el mismo número. Por ejemplo, ¿sabes cuánto puede medir de largo una neurona? ¿Sabes más o menos hasta cuánto? Algunas de las neuronas más largas, ¿cuánto miden? Díganme algo, escríbanme algo ahí como lo que se imaginen. Spoiler, son muy largas. Muy bien, muy bien. Hasta 60 centímetros, 1 metro, correcto. ¿Cómo? O sea, me estás diciendo, ojo, una neurona, una célula
¿Puede medir 60 centímetros de largo? Sí. De ancho a lo mejor sí tiene micrómetros, como la célula. Pero imagínate, está el cuerpo neuronal y luego la neurona propaga impulsos eléctricos a través de una estructura llamada axón, que es como un cablecito. Te voy a dar el cómo pensarlo. Si tú quieres mover un músculo que se encuentra en tu pie, toda la actividad motora del cuerpo, todos los músculos que mueves intencionadamente, lleva una señal que va desde tu cerebro, ¿sí o no? Eso es como, ya lo sabemos, intuitivo. Mueves un músculo. Si quieres mover un músculo que está en tu pie, toda vía motora tiene nada más 2 neuronas. Una que va desde tu cerebro hasta tu médula espinal, que está en tu columna, hace sinapsis, pum, le da el chispazo, a la segunda neurona que va desde tu médula hasta el músculo que vas a contraer. Entonces, ahí está el ejemplo. Y también hay células tan chiquititas como el espermatozoide, que es extremadamente pequeño, mucho más pequeño que un eritrocito. ¿Ok? Y así. Interesante, ¿no? Como que a veces uno cree que siempre las células son todas iguales, todas chiquititas. Ahora bien, ¿cómo se estudia el cuerpo? ¿Cómo está compuesto? Veamos. Aquí tenemos un panorama general. Primero te lo muestro así de lejos. Lo que vamos a ver es cómo el organismo, el cuerpo en su totalidad, se le van subdividiendo piezas hasta llegar al estudio de lo más mínimo, de la unidad funcional de la vida, la célula. Y para esto pues vamos por partes. Cuerpo completo se divide en sistemas. Los sistemas se dividen en órganos. Los órganos contienen tejidos y los tejidos contienen células. Tranquilo. Ahí va de nuevo, uno por uno, bien calmado. Hasta aquí. ¿Estoy siendo claro? Ok. ¿Cualquier duda? Me la comentan. Entonces, el cuerpo humano completo está compuesto de sistemas o está estudiable en sistemas. ¿Cuáles son los sistemas? El sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema musculoesquelético, el sistema reproductor o genital, ¿ok? Y déjame te pongo un truco. Uno cree, pues bien fácil los sistemas. Súper sencillos. Te voy a poner una pregunta en la que puedes caer de trampa. ¿Cuál es el sistema excretor? ¿Cuál es el sistema excretor? Pregunta con trampa. Muy bien. Por ahí veo quién cayó en mi pregunta truculenta, pero está bien, es para aprender. Es para aprender precisamente. Nos hace pensar, ¿no? Como que entramos a medicina creyendo que el sistema digestivo, ya lo dijiste, es el sistema digestivo. Es el que se encarga de digerir y absorber nutrientes. Creemos que el colon, expulsar la popó, es la excreción o sistema excretor. Y no es así. El aparato excretor es principalmente el sistema urinario. ¿Cómo? Déjame te lo pongo así como de un punto de vista o perspectiva. El sistema digestivo es un tubo que degrada y absorbe lo que necesita. Lo que no necesita simplemente no lo absorbe y lo deja salir, pero nunca lo absorbió, lo que no necesita. Mientras que ya de lo que metiste gracias al sistema digestivo, se utiliza en el cuerpo y luego ya lo que sobra, residuos del metabolismo celular y todo, lo eliminas por la orina, filtrando la sangre en los riñones. Y es así como es el sistema urinario, el verdadero el verdadero sistema excretor. Es un tip que te va a evitar varias confusiones en el futuro. Interesante, ¿no? Te vas a ir dando cuenta que a lo largo de las materias, los temas y los días, varias cosas que creías de antes de entrar a medicina, las aclaras. Varios mitos, varias ideas o preconcepciones equivocadas, pero bueno, para eso estamos aquí. Continuando.
Los sistemas, que ahora ya tienes un poco más de contexto, ¿qué es un sistema? Un conjunto de órganos que interactúan entre sí llevando a cabo funciones de forma conjunta, como esos sistemas de los que hablamos. Y un órgano es la subdivisión de los sistemas. Los órganos son conjuntos de tejidos. Tienes que saberte así como son las cosas. Sistema, conjunto de órganos. Órgano, conjunto de tejidos. Tejido, conjunto de células. ¿Te das cuenta? ¿Qué son? Son el conjunto de la cosa más chiquita que traiga. Los órganos, por ejemplo, en el sistema digestivo, aquí tenemos una imagen que nos muestra un estómago. Un estómago que es un órgano del sistema completo con una función específica y colabora en la digestión. ¿Cuáles son algunos de los trabajos del órgano? De este estómago: secreción de ácido, inicio de la digestión, llevar a cabo incluso una proteccióncita ácida contra microorganismos que entren, ¿ok? Entonces, esa es la función del estómago, un ejemplo de órgano. No se claven en el estómago, sino en el ejemplo de órgano. Ahora, el tejido, que es de lo que está compuesto el órgano, es un conjunto complejo y ordenado de células con un comportamiento fisiológico coordinado. A ver qué, sonó un poco complejo, ¿no? Se oyó raro. Estuvo pesada la definición. Tejido, simplificado: conjunto de células ordenadas y funcionales. Conjunto de células ordenadas y funcionales. ¿Alguien me puede decir, recuerden de hace rato que les dije, ¿cuántos tipos celulares hay? ¿Cuántos tipos celulares? 200 tipos celulares. Sistemas, depende cómo los subdividas, pues son el sistema digestivo, respiratorio, excretor, reproductor, puede ser músculo esquelético y así. Pero también hay una cantidad finita. No dije infinita, dije finita. O sea, son los que son y se acabó. Hay una cantidad finita de tejidos. ¿Cuántos tejidos existen? ¿Cuántos tejidos existen en el ser humano? Existen 4 tejidos básicos. Esos 4 tejidos son los que luego estudias en la materia de histología. Te recuerdo que estamos dentro de una materia morfológica, anatómica. Y recuerda que la morfología, la anatomía, se estudia embriología, anatomía del desarrollo, cómo se crea la estructura. Anatomía macroscópica, la anatomía normal, cómo es la estructura. Y cuando te metes de tejido hacia abajo, estás viendo anatomía microscópica, también conocida como histología, que ya requiere microscopio para ver qué rollo. Bueno, este tejido, estos tejidos son 4. El tejido epitelial, que sirve para recubrir estructuras o cavidades por su interior. Por ejemplo, tu vejiga por dentro tiene un epitelio. La vagina por dentro tiene un epitelio. El tubo digestivo tiene un epitelio. Y esto también es un epitelio, la piel. ¿Ok? Ahora. El tejido muscular tiene la característica de ser contráctil y llevar a cabo funciones motoras. Hay músculo cardíaco, que es un tipo de músculo. Hay músculo liso, que es involuntario, como el músculo de los intestinos. Y hay músculo esquelético, que es, de hecho, el nombre viene de que mueve tus huesos. ¿Ok? Es el que está en los huesos y te permite moverte intencionadamente. Está el tejido nervioso. El tejido nervioso que tiene a las neuronas y a las células de soporte de las neuronas. No solo las neuronas. Porque recuerda, el tejido es un conjunto complejo y ordenado de células. Si fuera solo un tipo de célula, no.
conjunto de células. En el nervioso es buen ejemplo para pensar las neuronas y las células que acompañan a las neuronas, que las cuidan, que las nutren, que las limpian, que las defienden. ¿Ok? Y el tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo, que es tejido conjuntivo, tejido conectivo, tejido de unión. ¿Ok? Tejido conjuntivo o conectivo. Es ese tejido que se encuentra en los espacios vacíos rellenando para conectar las demás cosas. Mantiene como la unidad. ¿Ok? El tejido conjuntivo luego tiene varias subespecializaciones. Oye, es que, ¿y el tejido sanguíneo? El tejido sanguíneo, la sangre en realidad, es un subtipo especializado del tejido conjuntivo. Oye, ¿y los tendones y los ligamentos? Y es un tipo de tejido conjuntivo. Oye, ¿y el cartílago? Es un tipo de tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo tiene muchas subdivisiones. ¿Y el tejido adiposo? Es un tipo de tejido conjuntivo. Entonces estos son los tipos de tejido básico. Ahora bien, entendida esa parte, el tejido tiene tipos celulares y está compuesto de células. ¿Qué es la célula? Preguntable de examen, es la unidad básica y funcional de la vida. Unidad básica de la vida, la célula. Y una célula tiene ya funciones especializadas. Por ejemplo, en el estómago, que es un órgano que produce ácido y enzimas, tiene un conjunto de células que aquí abajito están células que fabrican enzimas. Se llaman células principales, porque hacen las principales enzimas. Luego, también hay otras que fabrican ácido, que están por aquí más arribita. Y eso se llama células parietales u oxínticas. No te lo tienes que aprender, solo es un ejemplo. Y libera el ácido, que sirve para activar esas enzimas. Oye, ¿nunca te has preguntado por qué el estómago no se digiere a sí mismo? ¿No te has preguntado por qué el estómago no se digiere a sí mismo? Es que podría pasar. De hecho, cuando las úlceras están presentes es porque sí se empieza a digerir a sí mismo en ese pedazo. ¿Por qué no ocurre normalmente? Porque hay otro tipo de células especializadas más hacia la superficie, hacia la luz, hacia la cavidad del estómago, que liberan moco y bicarbonato. Moco para generar una barrera protectora y bicarbonato, que es una sustancia alcalina que neutralizaría el ácido si llega hasta acá. Y ese conjunto de células organizadas ya formó ese tejido que forma entonces el órgano, que forma los sistemas, que conjunto de sistemas forman el organismo. ¿Quedó claro? Y listo. Con eso abarcamos como el panorama general de la constitución de un organismo. ¿Por qué nos estamos centrando en esto? ¿Por qué hablamos de los tipos de células? Bueno, es que de estos 200 tipos celulares que vas a estudiar a lo largo de toda tu carrera, la embriología va a consistir en entender cómo de un tipo celular, una célula muy al inicio, se empieza a desarrollar todo el organismo. ¿Cuál es la célula que estudiaremos en un principio en embriología y a partir de ella todo lo que va a ir ocurriendo? ¿Cuál? Muy bien, correcto. La célula que vamos a estudiar en embriología es el cigoto. El cigoto. Todo va a surgir a partir de una célula original. El cigoto que se forma. Y vamos a estudiar eso en embriología. ¿Cómo se formó el cigoto? Desde el espermatozoide y el ovocito. Recuerda, ovocito, no óvulo. Usar la palabra óvulo para lo que crees que se mezcla con el espermatozoide está mal. Es una generalización antes de que entres a medicina, pero ya no puedes decirlo así. Cuando el espermatozoide se mezcla con el ovocito, en ovogénesis les van a dar más detalles de esto, se forma el cigoto, la célula original de la que puede surgir un organismo completo.
Ok, empezando con unos pocos datos interesantes para que veas por qué va a ser muy relevante la embriología. Estudiando medicina, recuerda que consiste en siempre ir viendo cómo es el proceso correcto, cómo deben ser las cosas normales para saber, si fallara esto, seguro le va a ocurrir este caso clínico, esta situación al paciente. Te llega un paciente con tal situación, dices tú, en todo lo normal que debería haber ocurrido, seguro falló esta cosita. Y así es el razonamiento clínico. Así es como tiene estos síntomas, por lo tanto falló aquí. Falló aquí, por lo tanto va a tener estas consecuencias. Así funciona la medicina. Desde aquí, entendamos que hay problemas, hay dificultades. Tenemos aquí unos datos estadísticos, por ejemplo. Entre el 2.5 y el 5% de todos los recién nacidos tiene por lo menos una malformación anatómica. 2.5 a 5%. ¡Ey! Es bastante. De cada, imagínatelo así, de cada 100,000 personas, 5,000. Ahora, 2.5 a 5% tienen una malformación anatómica. Si nos vamos a anomalías menores, clasificación de anomalía menor se refiere a las que no ponen en riesgo la vida ni la función. Por ejemplo, ¿qué crees que sea una anomalía menor? Un dedo de más. Un dedo de más y más tranquilo, más tranquilo. Hay unas bolitas que salen a veces en el oído de cartílago. Se llaman apéndices auriculares o también hay fositas. En vez de saltoncitos, tienes como pocitos. O a lo mejor no se te desarrolló una uña. O a lo mejor tienes cositas así, ¿no? Mínimas. No ponen en riesgo tu vida ni tu función, se clasifican como anomalías menores. En cambio, las anomalías mayores ya serán, y las iremos viendo, aquellas que ponen en riesgo la vida y la función, como cuando los dedos nacen pegados, afecta la función, como cuando tienes una malformación de los vasos cardíacos, pone en riesgo la vida. ¿Ok? Eso es una anomalía mayor. Seguro te van a poner alguna pregunta al respecto. ¿Es mayor o es menor? Ahora, si nos vamos a las menores, hasta el 10% de los recién nacidos tienen alguna. Una de cada 10 personas tiene una malformación menor. Así como es de común, bien común, lo van a ver todos los días en sus consultas. ¿Correcto? Sí. Ahí veo alguna preguntita. Ahorita les contesto. Ahora, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la cual van a escuchar mucho a lo largo de su carrera, estima que ocurren 210.558, claro, este número se actualiza año con año, pero estima este valor de muertes por malformaciones congénitas en los primeros 28 días. Los primeros 28 días de vida son en los que se generan las muertes. Esa muerte en los primeros 28 días se le llama muerte neonatal. ¿Ok? Nació y se murió en el primer mes. Muerte neonatal. Bueno, más bien postnatal. Más correctamente. Ahora, ¿cuál es el pronóstico de estas malformaciones? Se estima que 25% de los pacientes que tienen estas malformaciones fallecen en la infancia y el otro 25% desarrolla una discapacidad física o mental, lo cual es bastante relevante. Imagínate, o fallece un cuarto o un cuarto tiene discapacidad física o mental, lo que quiere decir que va a tener una complicación de por vida que va a generar una dificultad extra, y ya sea para el individuo o la familia, como el síndrome de Down, que va a tener una discapacidad intelectual que va a conllevar una complicación extra para adquirir su independencia, que ahí ya nada más es el objetivo, ¿no? Que sean independientes. Que si tiene alguna malformación del tubo neural, que la médula espinal no se formó bien y tiene
discapacidad motora y no puede utilizar las extremidades inferiores, no puede caminar. Bueno, va a ser una discapacidad física que va a estar ahí permanentemente. Por eso es bien relevante tratar de entender la embriología para identificar antes de que se genere la complicación cómo podríamos abordarlo, qué va a pasar, podría ser prevenible, porque hay muchos de estos casos. De hecho, una de las consecuencias más graves: malformación de médula espinal y sistema nervioso, es decir, los defectos del tubo neural, es una de las cosas que se puede prevenir tomando ácido fólico. ¿Ok? Tomando ácido fólico. Pero debe ser meses antes del embarazo, no cuando ya está embarazada, no cuando ya lleva un mes, dos y ya fueron a consultar. ¿Sí? ¿Cuándo va la gente a consultar por el embarazo? Cuando ya pasan meses, ¿no? Semanas, meses, y dice, sí, bueno, pues ya ni modo, va, vamos a casarnos. Y es como muy común en Latinoamérica, es una cosa bastante clásica. Y eso hace que ya no haya habido oportunidad de tomar todo el ácido fólico que se debió de ingerir desde antes del embarazo, antes de la concepción, y luego en el nacimiento, en el embarazo durante todo el desarrollo. Porque los primeros meses de desarrollo son los más importantes, los más delicados, donde debes de ser más cuidadoso. Y son en los que ni cuenta se habían dado. De ahí todas estas campañas que es mujer en edad fértil, ácido fólico. Mujer en edad fértil, ácido fólico. ¿Ok? Incluso hay evidencia que demuestra que el hombre también debería tomar ácido fólico. ¿Ok? Claro, no es tan importante y significativo como la mujer, porque ella lleva el proceso del desarrollo. Excelente. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? ¿Alguna duda, algo que me quieran preguntar? Vamos ahora a hablar de las causas de las anomalías. Las causas de las anomalías. Nada más déjenme, mientras ustedes toman estos valores, aquí avisar algo. Muy bien, continuemos. ¿Viste? ¿Te diste cuenta de la importancia de las anomalías congénitas? ¿Ok? Veo por ahí que me preguntan algunas cosas que salen un poquito del tema. Las voy a contestar después de la sesión, ¿sí? Para avanzarlo. Recuerden que les estoy grabando este apartado porque me lo pidieron por ahí, y pues para que no quede divagado. Vamos sobre la idea y ahorita en las pausas les resuelvo esas dudas interesantes, muchas de ellas. Pero bueno, nos falta un poquito para llegar a una mini pausa. Díganme, tenemos aquí una gráfica de pastel que distribuye cómo está el porcentaje de estas anomalías congénitas de las que hablábamos. Estas anomalías que son bastante más comunes de lo que nos imaginábamos y que pueden tener consecuencias graves, con discapacidades mentales y físicas. Ok. ¿Cuál creen, díganme ustedes, cuál creen que es la causa número 1 de anomalías? No hablamos de qué anomalía, sino de todas las que existen, ¿cuál es la principal causa? Y la respuesta es: no sabemos. Vuelva pronto. Exacto. La causa número 1 de anomalías congénitas, pregunta de examen segura, apréndanselo muy bien. La causa número 1 de anomalías congénitas es desconocida. La palabra etiología significa lo que lo causó. ¿Ok? Lo que lo causó. Etiología desconocida. Más de la mitad de las anomalías congénitas son de causa desconocida. ¿Alguien me puede decir la palabra? Como no nos gusta decir ahí en la consulta. No, pues, no sé. No suena bonito. O acá discutiendo con los colegas. Sí, tiene un origen que no sé. Como que no, ¿verdad? Y se inventaron en la medicina una palabra que suena así bien interesante. Exacto, Dana. Muy bien. Y desconocido, la causa significa idiopático. Idiopático.
¿A poco no suena así bien elegante? Pero no significa más que no sabemos. Es por eso que sigue existiendo la investigación en un campo morfológico como la embriología, porque aún hay un montón de cosas que descubrir, porque al descubrir la causa puedes entender el origen y te darás cuenta si existe un tratamiento o mejor aún, una forma de evitar que ocurra en primer lugar, una prevención. La causa número 2, ¿cuál es? La segunda causa de los defectos congénitos y la segunda palabra más utilizada en medicina también, multifactorial. Es decir, no, pues, por muchas cosas, muchas cosas. Oye, ¿por qué le pasó esto? No, pues son varias razones. Pero suena más bonito decir multifactorial. ¿Qué tal? ¿Qué es la multifactoriedad? Bueno, son ese tipo de consecuencias, enfermedades o situaciones que se generan por una combinación de factores, como por ejemplo una cierta predisposición genética asociado a un factor ambiental. Ejemplo, tal vez la paciente tenía un metabolismo que no sabía usar muy bien el ácido fólico. Hay personas que no optimizan el ácido fólico porque no tienen la enzima que lo regenera. Entonces necesitan consumir más. Ya es una predisposición genética. Más que además no le gustaban las verduras. Entonces no comía ácido fólico. Se juntan esos dos factores y obviamente el bebé nace con defectos del tubo neural. Así que ahí es una explicación ejemplo de multifactoriedad. O cuando les da diabetes a las personas, hay causas de como que tengo asociación genética, pero también subí de peso, pero también soy sedentario y no me muevo y diabetes. ¿Se entiende la idea? Eso es multifactorial. Y la tercera causa es ambiental, es decir, no hay predisposición genética, son propiamente ambiental. Ambiental no quiere decir que hace frío o hace calor. Ambiental quiere decir cualquier asunto externo que no sea de origen genético o intrínseco del organismo. Ejemplo. ¿Han escuchado o han visto personas que, por ejemplo, me parece que hay uno que hace pláticas motivacionales, hay otro que toca la guitarra, hay otro que... Y lo hacen sin extremidades. No tienen brazos o no tienen piernas o solo se ven así como que las manitas y las patitas pegadas al torso. Bueno, esa característica se llama focomelia. ¿Y lo han visto? ¿Han visto por ahí? ¿Algún video, una imagen? Ok. Esto ocurre... Actualmente hay muchas personas que han de tener, ¿qué te gusta? Como 50, tirándole a 60 años. 50, 60 años. ¿Por qué? Porque en la época de los 70s salió al mercado un medicamento que se llama talidomida, que era para quitar las náuseas. Y funcionaba muy bien para quitar las náuseas. Así que lo empezaron a recetar en el embarazo. Pero resulta y se dieron cuenta de que, no manches, a la hora que nacían los niños, ¿por qué empezaron a salir muchos niños con focomelia? Es decir, las extremidades no se desarrollaban, quedaban así con los bracitos y los piecitos pegados al torso. Lo cual es una discapacidad bastante seria. Pues era porque las mamás habían consumido el medicamento talidomida. Ese es un ejemplo de factor ambiental. Obviamente se retiró del mercado. O se prohibió para embarazadas. Ahora están investigaciones para otras cosas, VIH y así, pero bueno, ese no es el punto ahorita. Por eso, las mujeres embarazadas deben tener cuidado con qué medicamentos tomas. Hay medicamentos seguros para el embarazo, hay medicamentos que no están indicados en el embarazo. Por ejemplo, para las personas jóvenes, ¿alguien ha tomado isotretinoína? Este medicamento derivado de la vitamina A, muy potente, que es para el acné. Esa isotretinoína que dan los dermatólogos es súper teratogénico. ¿Qué es teratogénico? Que causa defectos congénitos. Por eso te hacen prácticamente firmar con sangre cuando vas al dermatólogo y que te van a dar isotretinoína para el acné. Júrame con sangre aquí que no te vas a embarazar. Y se toma eso acompañado de anticonceptivos porque los defectos serían graves. Por eso los medicamentos no se utilizan a la ligera. Tú como
futuro médico, debes de promover que no puedes agarrar medicamentos así a automedicación a lo güey. Y no puedes tampoco andar después ya de médico recetando, vámonos, así. Sí, ten. No son solo los antibióticos, que es lo más popular, sino todos los medicamentos. Y así, va bajando la frecuencia de causas. Habrá un tema para hablar de anomalías congénitas bien en preciso y clavarnos aquí a detalle. Ahora, como último apartado de esta introducción, antes de hablar del ciclo celular, les quiero comentar que para hablar del ciclo celular a continuación, tenemos que entender estas 200 células cómo se dividen. Estas 200 células se dividen, así por ponerlo simple, en dos grupitos. Células somáticas y células sexuales. Las células somáticas son todas las del cuerpo, menos las sexuales. Y las células sexuales son los gametos, así se les llama, células sexuales o gametos. Los gametos o células sexuales son el espermatozoide y el ovocito. Las células que se van a funcionar para dar un nuevo ser. Son las que pone papá y pone mamá para crear a un nuevo ser. Esos son los gametos o células sexuales, ¿ok? Y las células somáticas, soma significa cuerpo, son todas las demás del cuerpo. Células sexuales, las del sexo. Células somáticas, las del cuerpo. Solo esta célula sexual, o sea, uno de los 200 tipos de células, va a presentar meiosis, un tipo de división celular, meiosis. Mientras que todas las demás van a presentar mitosis. En un momento te explicaré la mitosis y la meiosis para que veas la diferencia. Pero la mitosis tiene la función de tener divisiones celulares y fabricar células iguales a las originales. Por ejemplo, me corté aquí la piel. Tengo mitosis para tapar el hoyito con células iguales. Mientras que en las células sexuales no quieres que sean iguales, ¿verdad? Quieres que salgan con la mitad del material genético y un poco de variabilidad genética para que se combinen con la de la otra persona y fabriquen un nuevo ser. Eso es meiosis. Hacer células con la mitad del material genético diferentes. A continuación la vemos. Las plaquetas son un asunto especial, no son células. Las plaquetas son pedazos de células. De una célula mayor llamada megacariocito, que está en la médula y se desprenden cachitos. Pero no te preocupes, de eso ya lo veremos más adelante en un tema de histología. Histología de la médula ósea. Las plaquetas. Las plaquetas, ese proceso en el cual se pellizcan pedacitos, es distinto. Ahora, este es un panorama a la célula. No nos vamos a meter a cada organelo, porque también eso se ve en los primeros temas de la materia de histología. Pero es bueno que conozcas un poco del panorama general sobre esta es la célula y contiene sus organelos. La célula tiene organelos como su membrana, el retículo endoplásmico rugoso, mitocondria, citoplasma, el aparato de Golgi. Los centriolos, de estos sí vamos a hablar un ratito, aunque no los has visto mucho antes de medicina. Los endosomas, lisosomas y el núcleo. ¿Ok? Y con eso acabamos el primer apartado y vamos a continuación a hablar de la mitosis y la meiosis en el ciclo celular.